Hola, buenos días a todos. Antes de comenzar me presento, soy Rodrigo Galvez, párroco de la comunidad de Nuestra Señora de los Desamparados desde el comienzo de este año aquí en la ciudad de Córdoba. Es una alegría para mí poder compartir con ustedes este bloque de oración, de reflexión que tienen dentro del retiro que están haciendo en sus hogares. La propuesta para este momento va a ser poder detenernos un poco a mirar a Jesús, especialmente en esa etapa final de su vida, cuando después del bautismo que recibe de Juan el Bautista, él entiende que Dios lo estaba invitando ya no a seguir como discípulo de Juan, sino a empezar a él mismo a anunciar el reino de Dios. Y en ese anuncio él también va descubriendo que solo no podía, no quería, y empieza a rodearse de un grupo de amigos, de colaboradores, con los cuales empiezan a anunciar que en el reino de Dios todos somos hermanos, que en el reino de Dios nadie puede hacer todo solo y que necesariamente tenemos que hacerlo en comunidad. Bueno, mirando a Jesús, mirando a estos primeros discípulos, la pregunta que tendremos de fondo será, bueno, ¿cuál es el lugar desde el cual hoy Jesús, en esta etapa concreta de mi vida, me está invitando a que lo siga? Pudiendo responder esa pregunta que quizá todos traemos en nuestro corazón, seguramente iremos viendo cuál es también el lugar donde más felices podemos ser hoy y a lo largo de toda nuestra vida. Para ello iremos guiándonos un poquito por arriba, porque con este libro de Jesús, una aproximación histórica que escribió José Pagola, y algunos distintos pasos y momentos en los cuales él va mostrando cómo hay distintas especies de círculos de personas que lo sigan. Bueno, para comenzar, creo que es bueno que podamos pedirle también al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, el que nos anime a lo largo de este momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a servir. Ven Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven y dame tu calor, ven a morar, Maranatá. Vamos ahora a empezar a detenernos también, a mirar, como decíamos al comienzo, los distintos grupos de personas que iban siguiendo a Jesús a lo largo de su vida. Es indudable para nosotros, a la luz de lo que vemos en los evangelios, que muchas personas se iban acercando a Jesús y que a lo largo que su popularidad iba creciendo, cada vez eran más los que lo buscaban. Creo que de una mirada de lo que conocemos de los evangelios podemos descubrir que él era una persona con una atracción muy fuerte. Había algo en Jesús que hacía que muchos quisiesen ir a verlo, conocerlo, preguntarle, escucharlo hablar. Bueno, en esa atracción hizo que hubiera, como decíamos, muchos estilos de personas que se acercaron a él, o modos, mejor dicho, en que las personas se acercaban a él. Por un lado, siempre vemos muchedumbres que salían al encuentro de Jesús cada vez que él llegaba a un poblado. Muchos de ellos movidos por la curiosidad, movidos por alguna necesidad, o simplemente porque habían escuchado hablar que este profeta de Galilea se estaba acercando, que esta persona había hecho milagros, que él realmente hablaba de un modo distinto de Dios y querían conocerlo. Y los que lo iban conociendo quedaban claramente impactados por su modo de ser, por su modo de hablar, por esa autoridad que transmitía desde la sencillez de la vida. Bueno, ahí creo que tenemos ya un primer grupo de personas que a lo largo de esta vida pública de Jesús
van apareciendo. Esas muchedumbres que tienen un contacto con Jesús durante un tiempo, durante una etapa concreta de la vida, que pueden haber hecho una experiencia fuerte de Dios en ese momento, pero que luego no lo siguen a Jesús, que tuvieron esa etapa y que ahí fue su momento de encuentro con Dios y que ahí se terminó también. Lo que siguió habrá sido una experiencia interna, habrá sido un cambio de vida, habrá sido descubrir el reino, pero físicamente ya no continuaron ligados a Jesús. En un segundo grupo, que para nosotros es más conocido, que es dentro de estas personas, de estas muchedumbres que se iban acercando, aquellos que eligen convertirse en discípulos, en seguidores del Señor, personas que entienden que haber descubierto al Dios que se manifestaba en Jesús, haber descubierto en esta persona algo distinto, los invitaba a que a partir de ahora su vida no podía seguir siendo igual, a que ellos no podían dejar de estar al lado de Jesús. Son los discípulos, son personas a las cuales eligen compartir la vida y vivir con Jesús el resto de sus vidas. También dentro de este grupo de discípulos podemos ver como dos grandes divisiones o estilos para categorizarlos de algún modo. Por un lado podemos decir aquellos que los seguían realmente a Jesús, ¿no? Los discípulos itinerantes. Ahí encontramos a los que luego conoceremos como los apóstoles, encontramos varias mujeres, encontramos personas como Matías o José, que luego sabremos que estuvieron con ellos desde el primer encuentro. Bueno, estas personas decidieron que a lo largo de esos 3 años o lo que durase el caminar con Jesús, querían dejar todo para seguirlo. En ese discipulado ellos fueron conociendo, viendo, viviendo, descubriendo qué es lo que había en el corazón de Jesús. Son quizás los que tuvieron la posibilidad de un encuentro más personal, más íntimo, más del corazón con el Maestro. También hubo un grupo muy cercano a Jesús y creo que fundamental también en su misión de anunciar el reino, que son algunos, podríamos decir, como discípulos más sedentarios, personas que no dejaron todo para seguir a Jesús, que ellos entendieron que su misión al servicio del reino era ayudar a Jesús dándole alojamiento cuando pasaba por su pueblo, permitiéndole ir a descansar algunos días a su casa, ayudándolo con sus bienes materiales. En este grupo podemos descubrir en el Evangelio, por ejemplo, la familia de Marta, de María, de Lázaro. Sabemos de alguien que le prestó ese burrito con el cual él después entra en Jerusalén. Sabemos que alguien le presta una casa en Jerusalén para que él se reúna con los apóstoles a celebrar la última cena. Son discípulos del Señor, son seguidores, se han convencido del mensaje que él traía, de la novedad del reino, pero que eligieron seguirlo de otro modo, no abandonando todo, sino continuando con sus vidas habituales, pero desde un modo diferente, desde la particularidad que Jesús había traído, desde la novedad del reino. Bueno, pues aquí ya podemos empezar a hacernos las primeras preguntas. ¿Cómo es posible que ante Jesús haya habido respuestas tan distintas, aún de personas que decidieron adherir a Él? Porque algunos solo se acercaron por una etapa, porque algunos se acercaron mucho, pero su opción era de acompañar a Jesús en momentos puntuales y luego continuar en su pueblo, con su familia, porque algunos otros decidieron que era el momento de romper definitivamente con todo e ir con Él, porque algunos, como por ejemplo es el caso de Santiago y de Juan, siguieron viviendo con su mamá, siguieron también ella como discípula del Señor, algunos otros porque han dejado todo para seguirlo. Bueno, saber que en tiempos de Jesús hubo distintas respuestas, nos tiene que animar también a pensar a nosotros que hoy también hay distintas respuestas a la invitación que nos hace Jesús de seguirlo, que son lícitas todas. Les presento algunas preguntas que me parece nos pueden ayudar a reflexionar en este momento. Lo que podemos preguntarnos es, ¿qué rasgos de Jesús me atraen? ¿Con qué rasgos de la vida de Jesús me siento identificado?
Ahora podemos preguntarnos respecto a los seguidores de Jesús, en este momento concreto de mi vida, ¿con cuáles de los estilos de seguimiento de Jesús me siento identificado? Hoy, ¿cómo lo estoy siguiendo a Jesús? ¿He dejado todo para seguirlo? ¿Lo hago ocasionalmente? ¿Lo sigo radicalmente, pero desde mi casa, en mi barrio, con mi familia? Después podemos preguntarnos también, ¿y para el resto de mi vida, de qué modo quiero seguir a Jesús? Otra pregunta que se me ocurre que podemos hacernos en este momento sería sobre todo esto, ¿no? De todos estos modos, ¿cuál me parece a mí que es el que a la larga me va a hacer más feliz? Me va a planificar más, me va a ayudar a descubrir con mayor fuerza la presencia de Dios en mi vida para que también yo pueda manifestarle y dar testimonio de ella a las personas que están a mi lado. Al seguir profundizando en estos los distintos grupos, estilos de seguimiento al Señor, nosotros sabemos que en un determinado momento de su vida, Jesús decide que de entre ese grupo de discípulos itinerantes que venían compartiendo la vida, la suerte con Él, elegir a 12 a los cuales les va a dar el nombre de apóstoles. Los invito a que escuchemos cómo nos lo narra San Lucas en su Evangelio. Es del Evangelio del capítulo 6, versículos del 12 al 16. Por aquellos días, Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando amaneció, reunió a sus discípulos y eligió a 12 de ellos a los que llamó apóstoles. Simón, al que puso el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Zelota, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bueno, atengámonos ahora a pensar un poquito en este grupo de 12 personas que siguieron a Jesús y en las características que tenían. Lo primero que creo que es interesante ver es que tuvieron una gran relevancia como grupo en sí, más que individualmente. A lo largo del Evangelio solemos escuchar que Jesús habló a los 12, habló a los apóstoles. Él los veía a ellos como parte de un mismo grupo. Creo que parte del anuncio central de la buena noticia de Jesús es la construcción de comunidad, donde todos juntos, como comunidad, como familia, vamos dando muestras, vamos dando signos de que creemos justamente en que la prioridad tiene que estar puesta en el otro, en el compartir, en el celebrar juntos, en el caminar juntos. Pues creo que es interesante detenernos un poco también a ver que eran personas muy distintas, muchos de ellos, los unos a los otros. Entre los 12 apóstoles de Jesús había un poco de todo. Eso también para nosotros es un aliciente, es saber que también cada uno de nosotros, con sus particularidades, puede encontrar siempre un lugar cerca de Jesús para acompañar con Él, para compartir con Él la vida. Sabemos, por ejemplo, que Pedro era una persona casada, algunos de ellos quizá no lo eran. Sabemos, como decíamos hace un rato, que algunos como Santiago y Juan seguían junto con su mamá, con Salomé, a Jesús, algunos otros habrían dejado todo. Sabemos también, por ejemplo, que algunos de ellos tenían nombres más griegos que hebreos. Felipe, Andrés, eran personas en las cuales incluso en algún momento del Evangelio los encontramos hablando en griego con personas que se acercan a Jesús. El mismo Felipe tenía el nombre de uno de los tetrarcas de la época. Evidentemente la familia de él era una familia mucho más cercana a la ideología política de Roma. Y también tenemos en el grupo a Simón, el Zelota, un nacionalista galileo, que se encontraría políticamente hablando en la vereda de enfrente. Sin embargo, entre todos pudieron ir encontrando algo que los unía, algo que más allá de las particularidades de cada uno, las ideologías de cada uno, la historia personal de cada uno de ellos, los unificaba como grupo. ¿Qué fue eso?
indudablemente la persona de Jesús. Esta persona que, como decíamos al comienzo, atraía de un modo particular a quienes estaban a su lado. Ellos descubrieron que este mensaje de amor, de misericordia que Jesús había venido a traer, esta promesa de que el reino de Dios definitivamente iba a ser instaurada si ellos se comprometían en el anuncio del Evangelio, en la curación de los enfermos, en la opción por los pobres, en la cercanía con los desvalidos. Eso que ellos descubrieron fue lo que hizo que las diferencias fuesen quedando de lado. No porque uno tenga que negar quién es en su ser, ni su historia, ni su modo de pensar, sino porque hay algo que es aún más importante, que es formar parte de la familia de Jesús, que es el anuncio del Evangelio, que es el anuncio del reino. Y la pregunta que creo que surge ahora es, ¿y para qué los llamó Jesús entonces? ¿Qué pensaba Jesús de sus seguidores? De todos en general, pero de modo particular en estos 12 que estaban más cerca de él. Lo que se preguntarían muchos en la época de Jesús es justamente esto. ¿Y esta persona que vino de Galilea, que viene a decir que él habla en nombre de Dios, que viene a decirnos que Dios y su reinado ya están en medio nuestro, qué es lo que está buscando? ¿Está buscando una rebelión contra Roma? Cuando los que pensaban eso mirasen un poco alrededor de Jesús, verían que eran demasiadas pocas personas, que no tenían muchas posibilidades de conseguir armas, que la parte bélica no coincidía demasiado con el mensaje y el modo de vivir de Jesús. Algún otro habrá pensado, y entonces estará buscando un grupo de personas puras que muestren cómo debería ser la vida ideal. En tiempos de Jesús había movimientos de ese estilo. Y sin embargo, nuevamente, al mirar a sus seguidores, descubrirían que entre ellos había algún publicano como Leví, que había algunas mujeres que habían sido prostitutas, que había algunos que habían sido ladrones. Era poco probable que entre ese grupo él buscase mostrar justamente una pureza que tenía que ver con la perfección o con modos intachables de vida. Otros habrán podido preguntarse, ¿y entonces qué es lo que busca? Transmitir una nueva doctrina. Él es un maestro que viene a darnos una nueva enseñanza. Y de nuevo, si uno se detiene a ver las personas que estaban con él, indudablemente habrá habido algunas personas con cultura, con estudios, pero muchos no lo eran. La mayoría de las personas que se le acercaban a Jesús no eran instruidas o no eran personas que se viese que optaron por el estudio y por comprender el misterio de Dios desde la razón. Entonces, ¿qué es lo que Jesús buscaba? Jesús buscaba formar, me parece a mí, una nueva familia, personas dispuestas a aprender a vivir de un modo distinto, a aceptar que si todos somos hermanos, que si todos tenemos un mismo Padre Dios que nos ama, no hay otra opción más que vivir en consecuencia, vivir como hermanos, aceptándonos con nuestras diferencias, con nuestras particularidades, cada quien con sus características, pero no solo aceptándonos, sino amándonos los unos a los otros. Creo que la gran novedad que Jesús vino a traer a su tiempo y que nos sigue trayendo a hoy, sigue siendo la apuesta incondicional por la fraternidad, por el amor, por el descubrirnos todos igualados en Jesús. Y el gran desafío que tuvieron los discípulos, especialmente los apóstoles, fue el aceptarse los unos a los otros, el dejar en algún momento de discutir quién de entre ellos era el más importante, quién era el más grande, quién se sentaría a la derecha o a la izquierda de Jesús, para empezar a descubrirse todos miembros de este único grupo, hermanados por Jesús, invitados por el Padre Dios a descubrirse hijos de Él y ayudar a que muchísimas otras personas también puedan descubrir el amor y la misericordia de Dios. Amor y misericordia que se manifestaban justamente en la cercanía que el Jesús tenía con los enfermos, con los pobres, con los abandonados. Bueno, creo que este es un momento también en el cual podemos hacer una nueva pequeña pausa para hacernos cada uno de nosotros algunas preguntas. Me parece que, por ejemplo, podemos preguntarnos en este momento de mis rasgos personales, cuáles creo que se parecen más
a los que Jesús soñó para sus discípulos. ¿Qué cosas en mi vida tengo que darle gracias a Dios porque las hago bien, porque creo que pueden sumar a la construcción del reino? Otra pregunta podría ser a la inversa. Y en este momento, ¿qué cosas debo cambiar? ¿Qué modos de vivir míos no se terminan de condecir todavía del todo con esta propuesta de Jesús de que todos somos hermanos, de que no hay división entre nosotros y demás? Otro momento de reflexión, no sé si a modo de pregunta, pero sí para que cada uno pueda mirarse a sí mismo, es: ¿y yo cómo me relaciono con los demás? ¿Acepto en mi vida que formar parte de la comunidad de seguidores de Jesús implica trabajar con personas que son distintas? ¿Estoy dispuesto a hacer un lado por momentos mi propio modo de ver, mis propias seguridades, para entrar en diálogo con mis hermanos? Así como decíamos hace un rato, los apóstoles eran todos variados culturalmente, con miradas políticas, con opciones de vida y familiares. Yo estoy dispuesto a compartir el resto de mi vida con personas que, siendo diferentes a mí, nos une, nos hermana el deseo de seguir a Jesús. Los invito a que podamos pensar un segundito en estas preguntas y luego sí avanzar un poco más en esta mirada del seguimiento al Señor. Por último, me parece que nos puede ayudar a ir terminando, cerrar este momento de reflexión, mirar la etapa final de la vida de Jesús, ¿no? Especialmente cómo reaccionaron sus discípulos, especialmente sus apóstoles, en esos días, horas finales, cuando Jesús ya es encarcelado, juzgado y asesinado. Lo primero que todos sabemos es esa reacción natural que tuvieron los discípulos de alejarse. Al menos la mayoría de ellos, como se dice tradicionalmente, abandonaron a Jesús. Bueno, creo que hicieron en realidad lo que pudieron con una situación que los excedía, que los desbordaba. Sin embargo, y más importante, me parece es ver cómo ellos, después de la muerte de Jesús, por un lado siguen juntos. Este Jesús que había querido formar una comunidad puede empezar a enorgullecerse de que sus seguidores, ante su muerte, deciden seguir juntos. Y es en comunidad donde ellos empiezan a descubrir que el Dios de la vida no pudo haber callado ante la muerte de Jesús. Es ahí donde ellos tienen esta experiencia de la resurrección del Señor y donde entienden que verdaderamente Dios estaba de un modo aún mucho más grande del que ellos imaginaban presente en Jesús. Es recién ahí donde los apóstoles, donde los discípulos pueden empezar a descubrir que verdaderamente Dios estaba en medio de ellos viviendo en Jesús de Nazaret. Y es a partir de ahí donde estos seguidores del Señor se convierten en anunciadores del Evangelio, en apóstoles, en testigos de la buena noticia. Ellos pudieron hacer en su corazón una experiencia tan fuerte del amor de Dios que no pudieron volver a callarla, que a partir de ahora sí entendieron que lo único que les quedaba en su vida era anunciar el reino, anunciar el Evangelio, construir con sus vidas ese sueño que Jesús había tenido y que les había ido contando, transmitiendo, enseñando con cada palabra, pero especialmente con cada mirada, con cada gesto, con cada sensación que les iba transmitiendo. Y por eso es muy interesante ver cómo estos primeros apóstoles, primeros discípulos del Señor, empiezan a dedicarse a vivir como Jesús vivió. Ellos mismos terminan de hacer propia la opción por estos marginados de la sociedad. Ellos también ahora empiezan a ser quienes se encarguen de atender a los enfermos, de acompañar a las viudas, de acercar una palabra y un gesto a los que estaban excluidos de la religión, de ayudar a que los que se sentían impuros pudiesen descubrir en su corazón el amor y la misericordia de Dios. No tardaron mucho tiempo tampoco en darse cuenta que este mensaje que ellos creían que era solo para el pueblo judío no podía quedar encerrado en sus propios límites y empiezan a anunciarlo al mundo.
eso del Evangelio, ¿no? El final de Mateo, cuando les dice: ahora vayan, bautícense los unos a los otros, vayan por el mundo enseñando a vivir como yo les enseñé, y sepan que yo estaré en medio de ustedes todos los días de sus vidas hasta el fin del mundo. Darse una experiencia grabada en lo más íntimo del corazón de la comunidad, porque fue lo primero que ellos empezaron a vivir. Jesús está vivo, Jesús está presente en medio nuestro, y es el que nos sigue invitando a seguir siguiéndolo, valga la redundancia, a pesar de que ya no está físicamente en medio de nosotros. Y aquí es donde a nosotros nos surge la gran pregunta que decíamos al comienzo. Sabemos que Jesús está en medio nuestro, sabemos que Jesús nos ama, sabemos que Él quiere para nosotros nuestra felicidad y que con nuestra felicidad seamos constructores del reino de Dios. Ahora bien, a cada uno de nosotros, ¿cómo nos invita a seguirlo? ¿O cómo quiero yo seguirlo? Es un poco de todo, un poco es como Jesús me invita y un poco es como yo descubro que quiero seguir al Señor. Quiero ser como parte de esas muchedumbres que después de tener una excelente experiencia de Jesús, volvieron a sus casas y ya no supieron más que Él, que posiblemente su vida se transformó y vivieron conforme a los valores del reino, pero no como discípulos del Señor. Quiero ser de esos discípulos que decíamos más sedentarios, aquellas personas que no dejan su pueblo, que no dejan su familia, que no dejan nada, pero que transforman y convierten su corazón en seguidores del Señor, que viven su vida entregada al servicio del reino, poniendo al servicio de Dios su esfuerzo, su vida, su tiempo, sus bienes, dando un lugar a la acogida a muchos otros. Quiero ser, y siento que el Señor me invita a ser un discípulo itinerante, alguien al que el Señor le dice: vení, seguime, está al lado mío, a donde sea que vayamos, aunque no tengamos dónde reclinar la cabeza, quiero que me sigas. ¿De qué modo creo que hoy el Señor me está invitando a seguirlo? Ustedes están haciendo este retiro para ver justamente esto. ¿Qué invitación le hace el Señor? Dicho en palabras distintas, creo que Dios me invita a ser su discípulo formando una familia. Creo que Dios me invita a ser su discípulo como religioso de la obra de Onorione. Creo que Dios me invita a ser su discípulo como misionero, como sacerdote, como hermano, como fraile. ¿De qué modo entiendo que hoy Jesús me está invitando a seguirlo? Insisto, dicho de otro modo, ¿de qué modo creo yo que voy a ser más feliz y más útil, digamos, a la construcción del reino, consagrando mi vida como? Bueno, espero que estas preguntas, estos interrogantes que nos quedan, los ayuden en este rato de reflexión a seguir escuchando a Dios. Eso es lo importante, creo, en los días de retiro, poder cada uno hacer un momento de silencio, de escuchar a Dios. Si alguna de estas preguntas, si alguno del texto bíblico que hemos citado les sirven para rezar, aprovéchenlo. Si creen que hoy su oración tiene que ir por otro lado, también está bueno decir, bueno, a pesar de lo que recién me dijeron, creo que mi reflexión, mi oración va por otro camino. También es válido todo lo que les ayude a descubrir la presencia de Dios y la palabra de Dios en este momento. Creo que es más que lindo y es lo que tenemos que intentar vivir cada uno de nosotros. Muchas gracias a todos por animarse a hacer estos días de retiro, por preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere de ustedes, por animarse también a mirarse a ustedes mismos para tratar de descubrir a qué los está invitando el Señor en esta etapa de su vida. Que tengan una linda tarde de retiro. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti, aleluya, gloria al Señor Jesús, te seguiré, donde me lleves iré.
muéstrame ese lugar donde vives. Quiero quedarme contigo allí.